Hola, bienvenidos a un capítulo más de Explorando lo Invisible. Estamos en Can Batlló, el polígono industrial de Can Batlló, una de las fábricas más importantes de toda Barcelona durante el siglo XIX y también durante el siglo XX. Todo esto que ven aquí es una fábrica de textiles. Aquí se fabricaban textiles de algodón y lino y se estampaban también, y luego se importaban a todos los continentes. En la actualidad queda más o menos el 50% del recinto, que fue inaugurado en 1880, en el siglo XIX, por el empresario Batlló, la fábrica Batlló, y luego a mediados de la década de los 40, después de la guerra, todas estas empresas quebraron, aparte que ya tenía unos años de producción, ya estaba muy vieja la fábrica, y se la quedó el señor Ramonet, el industrial Ramonet, el dueño de los almacenes El Águila, y aquí estuvieron fabricando textiles, vestidos, sábanas, etcétera, cortinas, para venderlas en sus centros comerciales. El señor Ramonet. Bueno, pues aquí lo que tenemos son los restos de esta fábrica, que en la actualidad, aunque está siendo restaurada, pero queda bastante poco. Aquí encontraron, en realidad esto es el inicio de Barcelona, aquí se encontró la parte más antigua de la ciudad romana de Barcelona, debajo de este jardín, toda esta zona de aquí, es donde se inició el poblamiento romano de Barcelona, es decir, estamos a los pies de Montjuïc, ahí estaría, ahí detrás de esos bloques está Montjuïc. Y en esta zona de aquí, que antiguamente era el delta del Llobregat, hasta aquí llegaba el Llobregat, ¿vale? Piensen que el río Llobregat ha sido desviado bastantes kilómetros. Pues terminaba por aquí, por esta zona pasaba el río Llobregat, y por eso aquí estaba la parte más antigua de la ciudad romana de Barcelona. Es decir, del poblado de Barqueno, que estaba en Montjuïc, luego ya en época republicana romana, bajaron aquí, edificaron toda esta zona de aquí, se han encontrado templos dedicados a la diosa Isis, alejandrina, cementerios posteriores, y también debajo de esos restos romanos habían restos del Neolítico, es decir, toda esta zona de aquí es muy, muy, muy antigua. Todo esto tiene que ser un centro cultural gigantesco, lo que pasa que es muy grande. De momento, poco a poco van arreglando naves, cada año inauguran una. Toda esta zona se excavó, se encontró restos romanos y neolíticos, lo que pasa que, bueno, pues como siempre se destruyó. Hicieron un par de fotografías, lo destruyeron para hacer, nada, un parking creo que hay aquí abajo. Un parking, un colector, no sé muy bien lo que hay. Todos estos son los edificios donde se fabricaban las telas. Piensen que era un proceso bastante contaminante, ¿eh? Todas estas arenas de aquí están contaminadas. Vamos a dar una vuelta por aquí. La fábrica de Can Batlló, en el antiguo barrio de la Bordeta, que ahora, bueno, esto pertenece, está cerca de la Gran Vía. Pues sí, en estos terrenos es donde empezó la ciudad de Barcelona. Un pipicán. En esta ciudad ya viven mejor los perros que los niños. Fijaros que no hay ningún parque infantil, pero lo que sí que hay es un pipicán. ¿Os habéis fijado, no? No hay ningún columpio, ningún parque infantil, pero en medio han puesto un pipicán.
Eso lo dice todo. Fijaros que la fábrica sigue abandonada por dentro, no tiene ni techo. No está ni acordonado esto. Luego, no confundir con la Casa Batlló, que eso es otra cosa. Ahí es donde vivían los propietarios, que eso está en el Paseo de Gracia. Pero esto es la fábrica que ellos tenían. Que en la década de los 1940 aproximadamente fue traspasada, por decirlo de alguna manera, al industrial Muñoz Ramonet. Un magnate del franquismo que estuvo fabricando aquí vestidos y telas hasta que murió, prácticamente. Mira, ya de la fábrica queda poco, solo quedan la fachada. Como ven, es que, a ver, es más difícil restaurar un edificio, reconstruirlo, que tirarlo todo. Tirarlo todo al suelo y edificarlo de nuevo, en serio. Para una constructora es mucho más difícil restaurar este edificio y ponerlo al día, haciéndolo bien, claro. Porque piensen que tienen que tirar toda la estructura que hay dentro, dejar solo la fachada, como ha pasado aquí. ¿Veis? Aquí los niños escondidos y los perros en medio de la plaza. Los niños escondidos y los perros en medio de la plaza. Los niños en una cárcel. Bueno, pues aquí tenemos talleres de bohemios. Yo supongo que toda esta gente de momento los tienen aquí recogidos para tenerlos controlados, ¿no? Pero que en el futuro estoy seguro que cuando terminen de restaurar todo esto cambiarán a estos punkis por enchufados del gobierno, vamos, por funcionarios, como siempre. Seguimos por aquí. Es lo que se suele hacer en estos casos. Vamos en Can Batlló. Tenemos un jardín urbano. Mirad qué estampa, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser la vida aquí en este centro industrial? Hace 100 años, imaginaos trabajar aquí, sin árboles, sin plantas, entre estos muros de mahón que ni siquiera los han cubierto con estuco, ni siquiera grafitis, ¿eh? O sea, nada. Esto tenía que ser como trabajar en un campo de concentración, igual, o peor. Mirad. Porque claro, pensad que todo esto estaría todo contaminado, lleno de humo, porque claro, la industria textil lo que hace es que contamina muchísimo, pero muchísimo, la gente que trabajaba aquí no llegaba a los 50 años de edad, no llegaba. ¿Cómo está todo, tío? Factoría colectiva. Bueno. Parece Berlín, ¿verdad que sí? Parece las afueras de Berlín. Estamos en Can Batlló. Este centro industrial fue inmenso, inmenso. Desde aquí se fabricaron todos los uniformes de las guerras españolas. Incluso se importaban uniformes para la Primera Guerra Mundial. Se hicieron muchas de los productos se hicieron aquí. Pantalones, camisas para los militares. Es decir, no solo eran telas y vestidos. Aquí se fabricaba todo tipo de telas que luego se comercializaban en Cuba, en Argentina y en el norte de Europa.
Can Batlló. Mirad. Mirad cómo está todo. Además el cielo así como está hoy, apocalíptico. ¿Veis? Esto ya es la nave terminada. Aquí ya está cómo quedará todo, ¿vale? Todo limpio. Lo único que han conservado es la fachada y poco más. Por dentro es todo nuevo, ¿eh? Por dentro es nuevo. Can Batlló. Aunque yo hubiese puesto unos árboles, ¿no? No sé si esto lo van a tirar. Yo tiraría este primer muro que hay aquí para ampliar un poco esto. Dejaría lo que es la nave principal, que la tenemos detrás. Todo eso de ahí lo dejaría, que además es muy monumental. No hemos visto la fachada principal por donde se accedía. Vamos a verla. Os iré poniendo fotografías de cómo era esto cuando estaba activo, cuando se fabricaban telas aquí. Y también de las excavaciones arqueológicas de todo esto, de yacimientos neolíticos y romanos, que en esta nave de aquí, en esta precisamente, se encontró uno de los yacimientos neolíticos más importantes de Barcelona, ¿eh? Y aquí tenemos la fachada principal, que como ven, ya ha sido muy transformada, ¿eh? Podemos ver todo el proceso constructivo. Estas columnas de calcárea que hay delante eran lo primero que se construyó. Luego se tapó todo con mahones. Y bueno, luego ya con los años, pues ya veis, ¿no? Cómo está. Es muy interesante. Me gusta hacer estos vídeos porque dentro de unos años esto va a parecer la Casa Blanca, ¿vale? O sea, vamos a flipar. Este edificio, si se arregla bien, es muy monumental. Imagínense, sin los grafitis, todo bien arreglado, todos los mahones bien limpios, aquí con unas luces nocturnas, con árboles aquí en la puerta, unas palmeras, sin el charco este. Imagínense qué bonito va a quedar esto. Podrían hacer un museo. Yo haría un museo aquí, porque este edificio es inmenso. O sea, aquí podrían meter, madre mía, el Prado entero. Vamos para allá. Can Batlló, la fábrica textil que hay en la Gran Vía de Barcelona. A esto se le llama arqueología industrial. Es una parte muy importante de la arqueología, básicamente en Europa, aunque también hay ciertas zonas de América donde pueden encontrar este tipo de edificios, ¿eh? Claro, esto es plomo, estaño, esto es tóxico. Todo esto lo tienen que retirar. Restaurar un edificio de estos es muy complicado, pero muy complicado. Miren cómo está todo. ¿Vale? Restaurar esto es muy, pero que muy complicado. Más complicado que crear un edificio nuevo, ¿vale? Aparte que mirad cómo está. A mí me encanta la arqueología industrial. Ahí han dejado las racholas del mosaico catalán, lo tienen ahí. Esas racholas
forman parte de un mosaico que lo podemos ver aquí debajo de la suciedad. Vemos las racholas. Claro, esto se ha convertido en un palomar, un nido de ratas. ¿Veis? Aquello de allí es Montjuïc. ¿Veis, no? La Vía Olímpica. Ahí es donde se inició la ciudad. Allí, allá arriba. Donde está un poquito más para la derecha. Ahí en esa puntita, ahí estaba la ciudad ibérica de Barqueno. Ahí es donde comenzó todo, ¿vale? Ya desde la época del bronce y desde el neolítico se habitaba en la montaña de Montjuïc y los alrededores. Toda esta zona ya estaba habitada hace 7000 años. Y poco a poco fueron bajando de la montaña y dejaron la ladera y se vinieron para aquí. Entonces aquí empezaron a edificar edificios romanos en época republicana, sobre todo, que están justo debajo. Se han encontrado no solo aquí en Can Batlló, sino también en el paseo de la Zona Franca. Ahí se encontraron unas termas. Bueno, aquí en la Campana, justamente ahí, en la Gran Vía, se encontraron restos de unas termas romanas. Y aquí ya ha terminado el edificio. Aquí ya ha terminado. Habéis visto cómo cambia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Aunque sigo pensando que faltan árboles, falta naturaleza. Es muy agobiante. Yo creo que lo han hecho para que tengas la sensación que tenían los trabajadores antiguamente. Porque si no, no me lo explico. Aquí la torre. Esta torre tan alta mide más de 100 metros. Era para levantar el humo de la fábrica que se producía en los vapores, para no contaminar a todo el barrio, porque alrededor de la fábrica vivía gente. Aquí así es como va a quedar. Bueno, pues estamos aquí en Can Batlló, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Barcelona. Aquí es donde se inició el poblamiento romano, en esta zona. Aquí se han encontrado los muros más antiguos de época romana, de época republicana romana. Sabemos que los primeros pobladores romanos de Barcelona venían de la zona de Egipto, eran egipcios. ¿Por qué lo sabemos? Porque se han encontrado muchos materiales que venían de Alejandría. Se han encontrado lucernas alejandrinas con simbología egipcia de la época de Cleopatra, de Marco Antonio. Estamos hablando de esa época, de la época de Cleopatra. Incluso un templo dedicado a Isis, que era una diosa egipcia. Es decir, los primeros romanos que habitaron Barcelona en realidad eran egipcios. Adiós.